día diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Primero le da una orden al profeta. Yo no sé, cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, yo no sé si habló con el alfarero, le saludó: buen día, buenas tardes, o no sé la manera que él llegó, pero el caso que él fue a la casa del alfarero. No sé si el alfarero le dijo: ¿qué busca? ¿Qué necesita? Aleluya, santo sea el nombre de Jesús. Pero él sabía, el profeta sabía que Dios le había mandado y que Dios le mandó a la casa del alfarero. ¿Qué Dios iba a hacer con él? ¿Qué Dios iba a hablar con él? El profeta no sabía, pero él obedeció. Fue a la casa del alfarero. La Biblia lo relata que el profeta fue a la casa del alfarero. ¿Por qué Dios no le dijo en la casa más bien a Jeremías: mira, el alfarero trabaja así, hace así, y yo podré hacer con usted de la misma manera? No, el profeta tuvo que ir, una orden de Dios. ¿Cuántas órdenes a veces de Dios a nosotros la dejamos de lado? No queremos entender, no queremos oír. Y la Biblia dice que no hay mayor sordo de aquel que no quiere oír la palabra de Dios. Aleluya. A veces hay tantas cosas en nuestra vida que Dios permite y nos tiene paciencia, tratándonos a la buena, a la manera más, aleluya, correcta, porque nunca Dios hizo una cosa incorrecta. No, siempre Dios trató de corregir correctamente, como era dispuesto. Santo sea el Cordero de Dios. Pero sin embargo el hombre y la mujer dice: así no, Dios. ¿Cuánta gente se va del evangelio, deja el camino del Señor? Porque Dios quiere corregirle a través de la palabra. Dios le habla, Dios le da. Y mire, la gente se va, pero sin embargo Dios queda mirándolo y esperándolo para que vuelva. ¡Qué paciencia que tiene Dios con el hombre! Esperando para que vuelva. Como aquel padre que su hijo se fue de la casa. El padre no lo siguió, no fue por detrás, pero sí cada día salía a mirar a ver si su hijo volvía. Así es Dios con el ser humano. Así es Dios con aquel que se descarría del camino del Señor. Espera. Y no espera de cualquier manera con los brazos abiertos. Porque es un Dios de misericordia. Nosotros muchas veces perdemos la paciencia y ya no tenemos misericordia, ya queremos condenar al hermano, ya queremos, aleluya, pero Dios no es de esta manera. Dios es un Dios de amor, verdaderamente por amor envió a su Hijo, verdaderamente lo que Él sufrió. Imagínese Cristo yendo a la cruz, bofeteado, aleluya, con una corona de espinas en su cabeza, traspasado la espada de su costado. Dios le da la espalda, soportando por amor al ser humano, por amor a cada uno, cada individuo que Dios le da oportunidad, cada uno que Dios por su misericordia extiende la salvación, extiende la gracia, extiende el regalo, extiende su amor y espera, aleluya. Aleluya. Vete a casa del alfarero y te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó
en su mano. Ahora, ¿por qué, hermano? De esta manera Dios le habló al profeta. Aleluya. Porque aunque el pueblo estaba en desobediencia, aunque el pueblo estaba en pecado, Dios les seguía teniendo compasión y misericordia. Todavía Dios los tenía en sus manos. Y ellos se echaban a perder por su rebeldía. Ellos se echaban a perder, ¿por qué? Porque no querían oír la voz de Dios, como muchas veces pasa entre nosotros. Aleluya. Porque no querían dejarse corregir. Porque el profeta Jeremías, nosotros lo conocemos. Siempre tuvo palabra dura, decía el pueblo. Siempre venía, ¿por qué no cambia el mensaje? ¿Por qué no trae palabra dulce? Porque el pueblo necesitaba justamente la palabra que Dios le daba al profeta. Pero el pueblo no entendía. Y esta vasija dice que se echó a perder en las propias manos del alfarero. Quiere decir que todavía el pueblo estaba en las manos de Dios, pero no quería entender la voz de Dios, porque usted se dará cuenta más adelante lo que el pueblo le responde cuando Jeremías le lleva el mensaje. Ahí se da cuenta que el pueblo se echó a perder la propia mano de Dios, hasta que llega el momento que Dios lo suelta, lo larga, lo deja solo. Aleluya. Como aquel hijo que fue a pastear o quería saciarse de lo que comían los cerdos, y ni ahí nadie le daba. Nadie le daba. Pero ahí estaba el padre esperando. Santo Dios. Esperando que su hijo regrese. Gloria a Jesús. Teniendo confianza que su hijo por ahí podría regresar. Por el camino que se fue. Por el mismo camino podría regresar. Pero ahí vemos cuando el hijo menor regresa. Vemos la desobediencia del mayor que quedó con el padre. Vemos la rebeldía que había en el mayor. Cuando el hijo menor regresa, el mayor se enojó porque el padre hizo fiesta. ¿Cuántas veces ocurre dentro de la iglesia? Dios hace fiesta, los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien vuelve los pies de Cristo y hay gente en la iglesia que se enoja. A este Dios le va a perdonar. Mira lo que hizo, sí, Dios le va a perdonar. Dios le va a perdonar porque su misericordia es grande. Aleluya. Hasta los cielos, hasta los confines de la tierra. Es la misericordia de Dios. Abajo la tierra y donde fuera, Dios tiene misericordia. Aleluya. Y dice que la vasija se echó a perder en su propia mano. ¿Qué hizo el alfarero? Aleluya. Cuando se echa a perder la vasija, lo dejan así nomás, bueno, ya está bien como está. Venía así que igual te vas al cielo. No, el alfarero lo volvió a hacer. Aleluya. Ahí Dios le muestra algo que Dios quiere, la perfección no completa a nosotros, porque nunca llegaremos a ser perfectos cuando seamos transformados, pero siempre habrá una piedrita en nosotros que va a molestar las cosas de Dios, que va a ser imposible a Dios. Por eso es que Dios nos pone en la rueda y comienza a sacar las imperfecciones que hay en mi vida,
como ministro. Aleluya. Dios comienza a sacar. ¿Y qué pasa si yo me cierro y le digo, Dios, no quiero que trate conmigo de esta manera? Bendito. ¿Por qué voy a estar enfermo si soy un pastor, un predicador? Aleluya. Santo Dios. Pero con el tiempo aprendemos Alabanza. a dar gracias a Dios santo por enfermo. Aleluya. Amén. Si nos humillamos delante de la presencia de Dios y dejamos que la palabra corra en nosotros y que la palabra trate con nuestra vida y que la palabra sea aquella que corrija nuestra vida, nuestro diario andar, hermano, de seguro que va a llegar el momento que si estamos enfermos le vamos a decir a Dios gracias porque estoy enfermo. Aleluya. Porque la palabra supera. Cuando el hombre se humilla, la palabra trata con nosotros. Cuando el hombre se agacha, aleluya, y nunca es erguido, ¿verdad? Sacando pecho, Dios realmente se alegra. Porque dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Y humilde no quiere decir que yo venga con una ropa remendada. Si tengo que venir, voy a venir. Si no tengo, ¿verdad? Pero esto no quiere ser humilde. Está hablando de humilde de corazón. Amén. Humilde de la altivez que siempre el hombre quiere tener, quiere surgir. Si yo no estoy, no pasa nada. Si yo no voy, no hay nada. Si yo no trabajo, aleluya, no. A veces yo tengo que entender que Dios realmente quiere mi humillación, mi sumisión. Dios quiere, ¿para qué? Para que Dios me saque el alto Aleluya. a su debido tiempo. Aleluya. Pero cuánta gente, hermano, entraron al Evangelio sacando pecho, saltando, brincando, como becerro en la manada, pero luego al poco tiempo están más perdidos que Belcebú. Eso no sirve. Dios me saca en alto a su debido tiempo cuando Él quiere. Amén. Por eso dice que al que se humilla, Dios lo ensalza. Amén. Y a quien se ensalza, Dios lo va a humillar. Amén. O con Dios no va a andar. Bendito. Un hombre altivo, porque al altivo Dios lo mira de lejos. Amén. Así dice la Biblia. Pero aquí Jeremías, quizás cansado ya de hablar estas palabras y del rechazo del pueblo, pero qué feo que es, hermano. Bueno, decía el pastor Viera que él una vez le reclamó a Dios que las almas no se salvan con las predicaciones. Y dice que Dios le dijo, yo no te mandé a salvar las almas, yo te mandé a predicar la palabra. Aleluya. Y el que se encarga de salvar las almas es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es así, a mí me pasó lo mismo. Aleluya. Yo cuando comencé la predicación pensaba que siempre lo dije, que era humillable, la verdad. Pero Dios me humilló hasta el polvo de la tierra. Y justamente Dios habló conmigo de esta manera. Yo no te mandé a predicarle a miles, sino a predicarle a quien yo te mando a predicarle. Puede ser uno. Bendito sea el Cordero de Dios, solo Dios lo sabe. Puede ser alguien que rechace la palabra, pero puede ser alguien que tendría necesidad, o Dios vería la necesidad que tiene que oír la palabra. ¿Para qué? No para salvación, para testimonio. Aleluya. Para testimonio. Por eso la palabra será predicada en todos, aleluya, los continentes de la tierra, en todas las naciones. ¿Para qué? Para que se salven todos, imposible, sino para testimonio a todo el mundo. La palabra tendrá que un día abrirse en sus propios ojos. Aleluya.
hacerse oída en su propio oído y darle a Dios la culpabilidad a ellos que han rechazado la palabra. Santo Por eso Dios. entendamos que nunca debemos que rechazar la palabra. Aleluya. Nunca debemos que decir, fulano de tal predicoso que me conoce, habló porque me conoce. No. Aleluya. Dios me conoce a mí, vio la necesidad en mí y utilizó al siervo que hable la palabra. Y quizás al siervo que no lo pasamos mucho, que a veces lo ignoramos, pero sin embargo Dios lo utilizó a él. ¿Para qué? Porque era necesario corregir mi vida. Era necesario corregir mi vida. Santo sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. El alfarero trabajaba en la rueda. Ahí estaba formando. Y dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su propia mano. Es decir, que Dios da lugar y paciencia al pueblo que se está echando a perder. Usted ve en la iglesia, aquella que ya estaba mundanalizada total, la iglesia de la Odisea, aleluya, Dios le da oportunidad. Dios le habla que se vuelva. Aleluya. Todavía estaba en las manos de Dios. Dios le da oportunidad, pero sin embargo la Odisea era rica, decía yo tengo todo y ni necesito siquiera de Dios. Ya tenemos los maestros, ya tenemos los que dan estudios, ya tenemos los intelectuales, así que Dios, gracias por lo que me diste, aquí estoy, a mi forma, a mi manera. Y Dios le dijo, le daba lugar que se vuelvan, que se vuelvan. Si no, él iba a sacar el candelero de su lugar. Mire cómo Dios tiene paciencia. Mire cómo Dios tiene misericordia. Santo sea el nombre de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Bendito Dios. La vasija de barro se echó, que hacía él, se echó a perder en su propia mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor Aleluya. hacerla. Dios. Son ocurrencias de Dios, Amén. Gloria a Dios. son santidades de Dios. Amén. Por eso, hermano, no nos vistamos cualquier vestimento, porque no vamos a entrar a la fiesta con cualquier vestimento. Amén. Como muchos lo pintan. No vamos a entrar, por eso que Dios da tiempo. Por eso que Dios extiende su misericordia, su bondad, su paciencia. Como escuchamos el mensaje hace un tiempo, hasta que la gota colme el vaso. Santo Dios. La gota colme el vaso. Yo no sé cuál será la última gota que va a colmar el vaso. En que Dios va a decir ahora, busco a los que se dejaron preparar. Aleluya. Busco a los que se dejaron ordenar. Aleluya, cuando el profeta viene a Sedequías, aleluya, le dice, ordena tu casa porque morirás. Aleluya, y no vivirás. Aleluya, el profeta o aquel rey que hizo, se dio vuelta a la pared y dijo, Dios, acuérdate. Aleluya. Me olvido del corazón. El profeta no alcanzó a salir del patio, dijo, vuelve, vive, que yo he ganado 15 años de vida, porque escuché su humillación, vi su lágrima, no era lágrima de cocodrilo, era lágrima de corazón, un arrepentimiento genuino a lo que Dios espera de nosotros. Aleluya. Eso es lo que Dios espera de cada cristiano. Y Dios se alegra cuando hay un arrepentimiento genuino. Pero cuando
Se siente, como dijo Marino, un artista mal pagado, sacando pecho, como que él nunca pecó y él nunca erró. Él dice, ¿de qué me va a reclamar Dios a mí? Si todo lo que tengo Dios me dio, escuchamos anoche el mensaje. Dios me lo dio, y si Dios me lo dio, porque yo soy bueno. Alabado sea tu nombre. Qué equivocación del ser humano, ¿verdad? Amén. Ninguno es bueno, dijo Jesús, solo mi Padre. Amén. Cuando alaban a Dios. Gloria a Dios. Solo mi Padre. Amén. Mira si no es bueno la paciencia que tuvo conmigo. Mira si no es bueno la paciencia que tiene con usted. Amén. Mira si no es bueno la mísera oportunidad que Dios nos da, nos habla, nos quiere corregir. Y cuántas veces, como aquel animal chúcaro, queremos salir del lugar. No queremos entender la corrección de Dios. Y tomamos como que el hombre quiere corregir, como que es Jeremías. Aleluya, Señor. Como que es el alfarero, es el alfarero, pero el alfarero celestial. Aleluya. No el alfarero que trabajaba en la vasija. Eso es algo señal de que Dios trabaja de esa forma con nosotros cuando nosotros le damos lugar. Aleluya. Vamos a ver más adelante lo que le responde Dios. Y la vasija se echó a perder en su propia mano, y la hizo de vuelta según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Aleluya. Por fuerza. Aleluya. Porque el alfarero le hizo por fuerza. Él dijo, no me gusta la vasija como está. La voy a desarmar y la voy a armar según me parece. Yo puedo hacerlo. Aleluya. Con esto quería decirle Dios a que venía. Pero si ustedes no abren su corazón, nada yo puedo hacer a la fuerza. Amén. Gloria a Dios. Está en ustedes, está en el pueblo, está en Israel, está en Judá. Aleluya. Por eso cuando le lleva el profeta lo que Dios le habló, vamos a ver lo que le respondió el pueblo. Y mire, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblo y contra reino para arrancar y derribar y destruir. Quiere decir, Él tiene poder para hacer lo que Él decide. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Debemos tener arrepentimiento, podemos cortar una decisión que Dios tomó mala contra ese pueblo. Un arrepentimiento mueve el corazón de Dios, una humillación mueve el corazón de Dios. Y malaba Shama. Aleluya. Pero aquel que no se arrepiente y no se reconoce, lamentablemente va a la vida. No hay otra palabra. Va a la misma, a la vida. Y está hablando de los pueblos si se arrepintieron. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Cuando hay humillación, Dios promete edificar
plantar en nosotros, hacer cosas con nosotros, utilizarnos en la predicación de la alabanza, en lo que disponemos para Dios, cuando nosotros nos sometemos y caminamos conforme Él quiere. Él quiere. Mire, me viene a la mente cuando aquel diácono, que fue enviado al desierto, Felipe fue enviado al desierto por un hombre. Felipe pudo decir, o podría decir, mira, por un hombre voy a ir al desierto, caminar, cansarme. ¿Por qué no utilizas otro más cerca que está? Pero no, Felipe obedeció y fue a Dios, donde Dios le mandó. Se sentó en el carruaje con aquel que iba en su carruaje. Le bautizó. Dios se glorificó. Aquel que iba en el carruaje se gozó, se alegró. Porque digo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Pero ahora entiendo de qué habla esta palabra, por quién dice esta palabra. Ahora entiendo qué hizo la humillación de Felipe, la obediencia de Felipe. El Espíritu lo arrebata y se encuentra en una ciudad. ¡Qué tremendo es esto! Lo que Dios puede hacer cuando alguien es obediente a la voz de Dios. Aleluya. Y anoche escuchamos cuando somos desobedientes, hermanos. Dios no quiere saber nada con los desobedientes. No quiere saber nada con los desobedientes. Y ahí dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, no oyendo lo que predica el evangelista Sergio, no oyendo lo que predica Eduardo, no oyendo lo que nos habla un niño, no oyendo lo que Dios utiliza a través de las cosas que están aconteciendo, no oyendo a través de la guerra, de los rumores de guerra, de las cosas que se ven. Aleluya, que dice Dios. Aleluya. No oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. Cuando habla de mejorar, a veces empeoramos. En vez de mejorar, empeoramos. En vez de aceptar lo que Dios me habla, no. Yo fulano de tal no quiero que me predique, que me hable, y Dios lo utiliza fulano de tal. Dios lo utiliza a él, pero es la palabra de Dios. Cuando nos habla de mejorar, está hablando de que nosotros paulatinamente vamos entendiendo la palabra y vamos dejando rudimentos, cosas que tenemos en nuestro ágape, en nuestro cuerpo, vamos dejando de lado. Por eso dice el profeta, aún los pecados que me son ocultos, a mí, pero a ti no. Y a Dios se le ocurre, y no se le ocurre, sino que en esa mansión no va a entrar cualquier cosa. No va a entrar cualquier cosa. No va a entrar pecado en aquel lugar. Por eso es que Cristo no desciende en su segunda venida a la tierra. Porque esta tierra está bien, pero recontra bien contaminada.
Aleluya. y viene envenenada con el pecado, con la inmundicia, con la religiosidad, con los maestros falsos, conforme a su propia concupiscencia. Están bien, pero bien amontonaditos, apilados los maestros falsos, y cada cual enseña, pareciera ser con más influencia. Cada cual tiene su razonamiento, pero han dejado el punto y la coma que Dios dejó en su palabra. Dejaron de lado, aleluya, y ellos enseñan conforme a su manera, y no es así. La Biblia nos manda a hablar como Dios le habló al profeta: ve y di al pueblo lo que yo te mandé a ver, a donde yo te mandé, a la casa del alfarero. Dile al pueblo que yo, si ellos se arrepienten, yo puedo hacer algo con ellos. Pero si no se arrepienten, sepan que los juicios le van a alcanzar. Le van a alcanzar. Aleluya. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus obras. Aleluya. Vamos a ver. Y dijeron: es en vano. ¿En vano qué? Que nos vuelva a hablar profeta. Bendito sea tu nombre. Es en vano que gastes saliva, muchos dicen. Es en vano. Porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos piensan. Ellos mismos lo hablan. Nuestro malvado corazón sabe que su corazón es malvado, sabe que están en pecado, sabe que van en contra de la idolatría, pero ellos dijeron: no, déjanos como estamos bien para nosotros, pero para Dios estamos mal. Para Dios estamos mal. ¡Ay! ¡Santo nuestro Dios! Aleluya. Precioso es Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Precioso es Dios. Santo Dios. Aleluya. Déjanos a nuestro malvado corazón. Bendito. Total, Dios nos va a seguir teniendo paciencia. Y ahí le vuelvo a decir el profeta: por tanto así dijo Jehová. Bendito sea tu nombre. Preguntad ahora a la nación: ¿quién ha oído cosas semejantes? Señor, amado. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra, del campo. Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado. Mi pueblo me ha olvidado. ¿Cuántos olvidamos muchas veces de lo que Dios hizo con nosotros? ¿Cuántas veces pasamos por alto la grandeza que Dios hizo con nosotros? La misericordia que Dios nos ha tenido hasta aquí. Nos olvidamos. De allá, de lejos Dios nos sacó. Del desierto Dios nos llamó. Del infierno Dios nos sacó. Nos extendió su mano. Nos creímos alguien. Y hoy
Aleluya. Habla Jehová porque tu siervo oye. Mientras hay oído la palabra de Dios, hay posibilidad de cambiar. Mientras nuestros oídos están atentos a lo que Dios habla, hay oportunidad para cambiar. Hay oportunidad que Dios sale. Hay oportunidad que Dios me coloque en el camino que Él quiere. Derrama así para la cama. Pero qué triste cuando nos cerramos la voz de Dios. Qué triste. Qué triste. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad y atravesado en su camino, en las sendas antiguas, para que camine por senda y no por camino transitado, para que camine por senda y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla, perpetuamente. Aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza como viento solano los esparciré. No ocurrió esto delante del enemigo. Le mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Le mostraré la espalda y no el rostro. Mira que Dios tuvo paciencia con Israel. Sigue teniendo paciencia cuando Israel